Padre Santo, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos gracias una vez más en este día. Te pedimos, Abacados, que tu Ruach HaKodesh sea el que nos guíe siempre a toda verdad, porque es tu palabra. Tu palabra es la que nos da vida, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Te pedimos, Abba, que podamos entender y conocer esta enseñanza de hoy impartida por ti para ponerlas por obra. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Del otro aplauso al Eterno, amén. Parashá número 15, que tiene por nombre Bo, con B alta y O, Bo. Diga conmigo, Bo. Bo en hebreo significa ve. Tomando en cuenta que en esta parashá va desde el libro de Éxodo, en hebreo se dice Shemot, capítulo 10, hasta el capítulo 13 del versículo 16. ¿Por qué se llama Bo esta parashá? Porque esta parashá narra la historia en donde el Eterno le dice a Moisés, que tenía que ir al palacio para darle una instrucción de parte del Eterno al faraón. Anteriormente, Moisés se encontraba con el faraón fuera del palacio. Lo encontraba en el Nilo, lo encontraba en el campo y muchas veces prácticamente él tuvo que anunciar que tenía que hablar con el faraón. Recuerden que el faraón era una figura muy importante para los egipcios. Y recuerden también que como todo reino, no cualquiera puede ir a hablar con el rey y decirle, vengo a decirte unas palabras porque a mí me nació hablarte a ti hoy. Tenía que hacer con qué. Había un protocolo, ¿correcto? Véalo en el contexto de hoy en día. Había un protocolo, cómo hacer las cosas. Sin embargo, en esta oportunidad, el Eterno le dice a Moisés, tienes que ir al palacio a hablar con el faraón. Y ya el faraón había pasado por muchos procesos concernientes a muchas plagas que el Eterno había mandado a Egipto. Usted se podrá imaginar la actitud de faraón. Es el que los voy a recibir, oye, voy a hablar con ellos, vengan, que voy a escucharlo. No, era una actitud hostil. No quería ya ni siquiera verlos. Entonces es allí donde inicia esta historia de esta parashá. Primeramente vamos a leer un versículo acá en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 26. Cuando lo tengan allí, me dicen amén. Aleluya. Estamos despiertos, ¿verdad? Amén. El Eterno te bendiga, hermano. El Eterno te bendiga. Amén. Ok, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así. No se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. ¿Cuántos dicen aleluya? No nos engañemos. Usted puede venir, yo puedo venir siempre al Shabbat a escuchar la palabra, pero si no lo pongo en práctica, estoy cayendo en hipocresía. Simplemente no soy un seguidor de Yahshua. Así de sencillo. Y Jacob, su nombre realmente es Jacob, está diciendo en este momento, no se engañen ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Versículo 23. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como a alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Versículo 25. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa, ¿y qué? Y continúa volviéndose, es decir, una vez que lo estudia, la pone en práctica y permanece estudiando la palabra para ir perfeccionándose. Amén. Y continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. ¿Cuántos dicen aleluya? Versículo 26. Cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su observancia cuenta para nada.
¿Por qué hacemos esta introducción? El Eterno lo hace para estudiar esta parashá, porque precisamente esta parashá dice algunos acontecimientos que tienen que ver con la ley del Eterno y que no nosotros podemos hacernos la vista gorda de que eso no está allí. No, tenemos que estudiarla y tenemos que también ponerla en práctica. Éxodo, en la parashá, Éxodo capítulo 10, versículo 24 al 29 dice lo siguiente. Faraón mandó a llamar a Moshe y Aarón y dijo, ve, ¿qué dice? Ve. ¿Y cómo se llama esta parashá? Ve, ahí está. Ve, adora a Yahweh, solo deja tus ganados y rebaños detrás. Tus niños pueden ir contigo. Moshe respondió, también tienes que ocuparte de darnos los sacrificios y las ofrendas quemadas para que podamos sacrificar para Yahweh, nuestro ¿quién? Nuestro Elohim. Versículo 26. Nuestros animales de cría irán con nosotros, ni una sola pezuña será dejada atrás, porque debemos escoger alguno de ellos para adorar a Yahweh, nuestro Elohim, y no sabemos cuál necesitaremos para adorar a Yahweh hasta que lleguemos allí. Versículo 27. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y él no los dejará ir. Versículo 28. Faraón les dijo a ellos, váyanse de mi presencia y mejor que no vean mi rostro otra vez, porque el día en que vean mi rostro ustedes morirán. Moshe respondió, bien dicho. Yo no veré más tu rostro. ¿Cuántos dicen aleluya? Ya no veré más tu rostro. Asimismo dijo entonces Moshe, tal como se lo declaró ahí Faraón. La terquedad, escúchense bien, la terquedad de Faraón hacía revelar más las maravillas de Yahweh. La terquedad de Faraón hacía ver más las maravillas de Yahweh. Anote eso, hermano. La terquedad de Faraón hacía ver que Israel conociera más el poder de Yahweh. Bendito sea su nombre. Éxodo capítulo 11, versículo del 4 al 7 dice lo siguiente. Moshe dijo, aquí está lo que Yahweh dice, cerca de la medianoche, yo saldré en Mizraim, que significa Egipto, y todos los primogénitos en la tierra de Mizraim morirán desde el primogénito de Faraón sentado en el trono hasta el primogénito de la esclava en el molino y todos los primogénitos de los animales de cría. Versículo 6. Habrá tremendo lamento por toda la tierra de Mizraim. Nunca ha habido uno como este y nunca lo habrá otra vez. Versículo 7. Pero ni aun un gruñido de perro será oído contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra gente, ni contra animales. De esta forma, ustedes se darán cuenta de que amplia distinción Yahweh hace entre Egipto e Israel. Versículo 8. Todos sus sirvientes descenderán a mí, se postrarán delante de mí. Allí podemos ver entonces algo importante, y escríbalo allí. Distinción entre Egipto e Israel. Distinción entre Egipto e Israel. ¿Cómo se aplica eso en nuestros días? Tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar, la forma en cómo tú procedes, es alta distinción entre Egipto e Israel. Amén. Es decir, que no podemos ser una persona distinta aquí en la asamblea y en la calle otra. Vamos a parecernos a los mesiánicos acá en la asamblea, para que de alguna manera nos sintamos cómodos en este lugar. Y luego entonces afuera, en la ciudad, seamos entonces como la gente común que no tiene fe, que no respeta los mandamientos del Eterno y simplemente hago lo que me dé la gana. No, tiene que haber una distinción entre cómo eres tú, seguidor del Eterno,
e Israel. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo del 21 al 28. Éxodo capítulo 12, versículo 21 dice: Entonces Moshe mandó a llamar a todos los ancianos de los hijos de Israel y dijo: seleccionen y cojan corderos para sus familias y sacrifiquen el cordero de Pesa. Versículo 22. Cojan un puñado de hojas de hisopo y mójenlo en la sangre que está en una jofaina y la untan en los dos postes y en el dintel del marco de la puerta. Entonces ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará matando a los Misraín, a los egipcios, pero cuando él vea la sangre en el dintel y los dos postes, Yahweh pasará por encima. ¿Por dónde? Por encima de la puerta, y no permitirá al matador entrar en sus casas y matarlos a ustedes. Versículo 24. Observen esto como ley, ustedes y sus hijos para siempre. ¿Para qué? Para siempre. Aleluya. Se celebra Pesa para siempre, porque es un recordatorio. ¿Para qué? Para siempre. Por eso es que leímos en Santiago, no podemos leer la palabra y hacer ver que esto ya no es, no, es para siempre. Y para los que nosotros creíamos que era una santa cena que se hacía cada 30 de cada mes, eso no existe en la Biblia. Existe es Pesa. Aleluya. Existe es Pesa. No es que cada 30 de cada mes, ahora sí, vamos a traer un juguito, no sé, un Kool-Aid, un refresquito y un pan con levadura. Eso no existe en la Torá. Existe Pesa. Amén. Versículo 25. Cuando vengan a la tierra que Yahweh les dará, como él ha prometido, observarán esta ceremonia. Aleluya. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Digan, es el sacrificio de Pesa, que significa pasar por alto, Pascua de Yahweh, porque Yahweh pasó por encima, ¿por dónde? Por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y que adoraron. Aleluya, denle un aplauso al Eterno. Entonces los hijos de Israel fueron y hicieron como Yahweh había ordenado a Moshe y a Aarón. Eso fue lo que hicieron. Qué bonito cómo termina este versículo. Todo Israel en Ejá, ¿qué dije? En Ejá, en como uno solo, fueron y cumplieron la ordenanza dada a Moshe y a Aarón. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Y fíjense, ¿por qué el Eterno hace énfasis de esto? Porque las ovejas en Egipto eran considerados unos animales sagrados. Y entendamos lo siguiente, ellos estaban siendo esclavos en Egipto. Es decir, ¿quién tenía la potestad de decidir lo que se hacía en Egipto? Faraón. Por lo tanto, ellos se estaban rebelando, por decirlo así, se estaban oponiendo, por decirlo así, a un dictamen del faraón, a escoger unas ovejas para hacer sacrificio. Pero a ellos no le importaron las consecuencias que podía traer por ir en contra de faraón. Ellos prefirieron obedecer al Todopoderoso. ¿Y eso cómo se puede manifestar en estos tiempos? Ir en contra de la corriente. Nosotros tenemos que hacer las cosas que nos distingan entre el mundo entero y entre los hijos de Israel. Amén. Recuerden que en los últimos tiempos, en la gran tribulación, dice la palabra que muchos negarán incluso al Adón que los salvó, a Yahshua. Sin embargo, habrá un pueblo que permanecerá obediente a lo que dice Yahshua. Amén. Aleluya. Entonces aprendamos que a pesar de que eran animales sagrados, las ovejas,
y que podían ser castigados duramente, no obstante los israelitas obedecieron por completo a Yahweh. Y a medida que ellos iban obedeciendo, porque habían visto tantas cosas, habían visto las plagas de las tinieblas, las plagas de las moscas, las plagas de langostas, habían visto cosas que los dejaron a ellos de una manera impactados, que cuando entonces tocó el hacer esto, era lo siguiente: si no agarras el cordero y no colocas el dintel, en el dintel la sangre del cordero, simplemente morirás. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cómo podemos entender esto? Hermano, aquel que no acepta la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, no tiene otra opción. Porque aquel que te viste y te limpia de tu pecado es la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. No hay otros corderos, es un solo cordero el que quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros seguimos exaltando y adorando al que murió y al que resucitó, Yahshua HaMashiach. Yahweh uno es. Amén. Vamos a el libro de, ahí mismo en Éxodo, capítulo 12, ahí mismito en el versículo 29. Confíen y verán la gloria de Yahweh. Entonces en ese momento Israel estaba, hay que agarrar el cordero y sacrificarlo. No nos vamos a poner aquí a inventar nada, vamos a hacer como dijo Moshe y Aarón. Porque hasta ahora hemos visto las maravillas y las señales que testifican que todo lo que dice Moshe por medio de Yahweh se cumple. Amén. Se cumple. Listo. Después de 430 años, ellos comenzaron a ver las maravillas del Eterno. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Al principio estaban así como que dudosos. ¿Será que viene un libertador? ¿Será? Ya han pasado 400 años. Ya según lo que hemos visto aquí, según la profecía dada a Abraham, que íbamos a estar 400 años como esclavitud, los ancianos pensaban eso. Ya son 401, no ha pasado nada. Son 405, no ha pasado nada. Son 415, no ha pasado nada. Son 420 años, no ha pasado nada. Son 425, no ha pasado nada. 28, no ha pasado nada. Y llega entonces Moshe, vengo de parte de Yahweh Sebaot a decirles que el Eterno los viene a libertar. No. Y sucedió así, tum, tum, tum. Eso fue impresionante. Y así está sucediendo en este tiempo. Viene Yahshua, y Yahshua viene, y no ha pasado nada. Y todos lo verán, y no hemos visto nada. Y Yahshua está viniendo y denunciando, nada. Y que los profetas, no, eso no está pasando nada. Y en un abrir y cerrar de ojos, seremos rescatados por Yahshua HaMashiach. Aleluya. El que cree verá la gloria de Yahweh, hermano. Esto es así. Amén. Nosotros no nos reunimos un Shabbat para hablar, para verte a ti. Tú tienes otras cosas que hacer más importantes para tu vida que vernos a nosotros. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué nos reunimos en Shabbat? Porque es un mandamiento del Eterno. Y Él nos instruye para que sepamos qué hacer en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Éxodo capítulo 12, versículo 29 dice: a la medianoche Yahweh mató todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón sentado en el trono hasta el primogénito de prisionero en la mazmorra, y todo primogénito de las crías de animales. Versículo 30. Faraón se levantó en la noche, él, todos sus sirvientes y todos los egipcios, y había llanto horrendo en Misraim, en Egipto, porque no hubo una sola casa sin algún muerto en ella. Versículo 31. Él mandó a llamar a Moshe. ¿Él mandó a qué? A llamar a Moshe. Y Aarón por la noche y dijo: levántense y dejen mi pueblo, ambos ustedes y los hijos de Israel, y váyanse, sirvan a Yahweh como han dicho. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahora sí, llévense lo que ustedes quieran, ambos, sus rebaños, sus manadas, como ustedes dijeron, y váyanse de aquí, pero bendíganme también. En ese momento, hermano,
los egipcios se dieron cuenta que desde la muerte de los primogénitos, el Elohim de los israelitas es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? En ese momento se percataron. Vean lo siguiente, hermano, vea. Recuerde que en Egipto había demás de adulterio. Entonces, usted se puede imaginar en una casa donde fallece el esposo de una mujer porque era primogénito. Fallece también el primogénito que tuvo la mujer con el esposo, y fallece el primogénito que ella no tuvo con su esposo. Tremendo. Ahí eso no hubo ni una sola casa donde no hubiese un muerto. Hermano, quizás a lo mejor nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, pero si usted cierra sus ojos, se imagina, y el Eterno guarda a sus vecinos, guarda a su familia, el Eterno guarda la nación donde usted viva, usted se podrá imaginar en ese momento cuál era el grito de la gente, porque no había en una casa nadie que hubiese quedado vivo, sino que alguien había muerto. Por eso es que ellos dijeron, ya, que se vayan de aquí. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que incluso ellos pensaban, no vamos a morir toditos ya. Ya ni siquiera Faraón. Es más, si Faraón no lo deja ir, váyanse ustedes, chicos. Tremendo, hermano. Y eso, por eso es que el Eterno dice, celebren Pesa para que recuerden lo que yo hice con ustedes. Hice amplia distinción entre Israel y Egipto. ¿Cuántos dicen aleluya? En ese momento se dieron cuenta hasta el mismísimo Faraón y el príncipe y el que estaba en la mazmorra, se dio cuenta. No, el Elohim de Israel es el Todopoderoso. No hay aquí nada que discutir. Vamos al libro de Éxodo. Ahí mismo, capítulo 12, versículo 40. ¿Cuántos me siguen hasta acá? El tiempo de los hijos de Israel vinieron a Egipto, y en la tierra de Canaán fue de 430 años. ¿Cuántos años fueron? 430 años. Y aquí entonces se cumple una profecía que el Eterno le entregó a Abraham cuando le dijo, Abraham, ciertamente tu descendencia va a heredar esta tierra de Canaán, pero ellos estarán 400 años en Egipto viviendo como esclavos. Y una vez que ellos estén allá clamando por liberación, un rescate, una liberación, yo los sacaré con mano poderosa y los sacaré con oro, con ganado y con plata. Y ellos se olvidaron de esos 400 años de aflicción en un abrir y cerrar de ojos, en un día, en una noche. Aleluya. Versículo 41. Al cabo de 430 años al día, todas las divisiones de Yahweh dejaron la tierra de Misraim. Esta fue una noche cuando Yahweh guardó vigilia para sacarlos de la tierra de Misraim. Y esta misma noche, ¿y esta qué? Misma noche, continúa siendo una noche cuando Yahweh guarda vigilia para todos los hijos de Israel por todas sus generaciones. Cuando celebramos Pesa, hermano, cuando celebramos Pesa, ese día Yahweh hace vigilia por ti. Amén. Versículo 43. Yahweh dijo a Moshe, a Aarón, esta es la regulación para el cordero de Pesa. Ningún extranjero la comerá. ¿Ningún qué? Ningún extranjero la comerá. Versículo 44. Pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Versículo 45. Ni un viajero ni un sirviente a jornal puede comerla. Se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa y no quebrarán ninguno de sus huesos. Ninguno de sus huesos. Toda la congregación de los hijos de Israel la guardará. ¿Cuántos dicen amén? Guardará. Si usted está escuchando esto por primera vez y usted se siente que ha sido llamado por Yahshua HaMashiach
El Eterno nos está llamando a celebrar Pesa. Guárdelo, porque es un mandamiento. No he venido para quitar la Torá ni los profetas, sino para darle cumplimiento. Así dice Yahshua HaMashiach. Toda la congregación de Yahshua, de los hijos de Israel, la guardará. Versículo 48. Si un extranjero se está quedando contigo, quiere observar Pesa de Yahweh. Yo quiero celebrar Pesa contigo. A todos sus varones circuncidarás. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. La misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Una sola Torá, una sola ley, un mandamiento, tanto para el ¿qué? El israelita como el extranjero. Vea, entiendamos esto, hermano. Si usted va a un país que usted nunca antes había ido, pero usted quiere hacer algún tipo de negocio o quiere hacer algún trámite legal en ese país, usted tiene que adaptarse a la constitución de esa nación. Usted no puede llegar allá y puede decir, no, yo vengo de un país latinoamericano y yo lo hago las cosas como aprendí a hacerlo allá. No, 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 no. Las cosas se hacen según la constitución que tenemos acá. Y tenemos que respetar esas constituciones, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Lo mismo sucede con la palabra del Eterno. El Eterno dice, estos son mis mandamientos, yo te compré con mi sangre, si me amas guardarás mis mandamientos. ¿Cuántos dicen aleluya? Uno de los mandamientos está en Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice, guardarás el día Shabbat para santificarlos para tu Elohim. Y por eso celebramos Shabbat. ¿Cuántos dicen aleluya? En ninguna parte de la Torah dice, y guardarás el día del sol naciente, o el del sol brillante, o el sol de domingo. No lo dice. Dice Shabbat, que significa día de descanso, día de reposo. Ahí está. Y no es un capricho ni mío ni de usted, es que lo dice el Eterno, porque una sola Torah será tanto para el extranjero como para el israelita. ¿Cuántos dicen amén? Todos los hijos de Israel hicieron justo como Yahweh había ordenado a Moshe y Aarón. Qué impresionante todo lo que decían en ese momento, ellos hacían caso. Ya tenían un corazón listo para ir al desierto a recibir la Torá. Porque primero hubo una gran liberación y un rescate y luego ellos recibieron la Torá. El corazón ya estaba preparado. ¿Cuántos dicen aleluya? El Eterno, muchas veces nosotros andamos en las naciones, andamos de aquí para allá con un corazón duro. Y el Eterno toca nuestro corazón y convierte los corazones de piedra en corazones de carne y nos dice, yo te amo y con amor eterno te he amado. Y derramé sangre por ti para que tengas vida eterna conmigo, porque yo quiero estar contigo. Dice la palabra, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pendiente con el versículo 45. A ver, leámoslo otra vez. Repítalo conmigo, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ni un viajero ni un sirviente a jornal puede comerla. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El Eterno está hablando aquí algo muy importante que tiene que ver, porque aquí se habla de la circuncisión, ¿correcto? Que para celebrar Pesa el varón tiene que estar circuncidado. Sin embargo, aquí el Eterno dice algo interesante. Hay personas que pueden estar circuncidadas y no conocen de la Torá. No es solamente la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso es que dice, ningún extranjero, ni un sirviente o jornal puede comerla. No puede llegar, bueno, yo sí tengo la circuncisión, tengo la Brit Milá. Pero es esclavo. Porque su corazón todavía no ha sido circuncidado. ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? Amén, aleluya. Hay países donde los niños los circuncidan desde pequeños, pero no guardan la Torá ni los guardan los mandamientos. Es más, ni siquiera conocen lo que es Pesa. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Versículo 46 dice, a ver, repítanlo conmigo.
A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa y no quebrarán ninguno de sus. Ahí está. Vamos al libro de Números, capítulo 9, versículo 12. Ahí mismo seguimos con la Torá. Números capítulo 9, versículo 12. Y dice: no dejarán nada de él hasta la mañana. Ahí está. Ya estaban, en este momento, ya Israel estaba ¿en dónde? En el desierto. Y estaban pronto a celebrar ¿qué? Pronto a celebrar ¿qué? Pesa. Para hacer un ¿qué? Un acto de recordatorio. ¿Ok? Y dice: no dejarán nada de él hasta la mañana y no quebrarán ninguno de sus. Ellos lo observarán de acuerdo a las regulaciones de pesa. Regulaciones de pesa. Pendiente con eso, hermano, porque hay una ley, hay una regulación para celebrar pesa. Aleluya. Hay una regulación, una ley para celebrar pesa. Aleluya. Vamos al libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículo 36. Vamos desde el versículo 35, que dice: el hombre que vio esto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes puedan confiar. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera el pasaje en el Taná, en la Biblia: ni uno de sus huesos será quebrado. Versículo 37. Y otra vez otro pasaje dice, otro versículo dice: ellos mirarán a aquel a quien atravesaron. ¿Cuántos dicen aleluya? Yahshua es el Cordero de Pesa. ¿Cuántos dicen aleluya? Den un aplauso al Eterno. Yahshua es el Cordero de Pesa. Ahora bien, me hizo una pregunta en medio de esta paracha. Ustedes saben que me hago esas preguntas, porque en medio de esas preguntas uno como que, entonces, ¿cómo celebramos Pesa en nuestros días? ¿Cómo se celebra Pesa en este tiempo? ¿Cómo hicieron los Shaliá, los apóstoles? ¿Cómo celebraron Pesa? ¿Qué hicieron ellos? ¿Será que Shaul escribió algo en contra de Pesa? ¿O ellos estuvieron en contra de la ley porque la ley ya no es? Vamos a leer primero a los Corintios. El que tenga oído que oiga lo que el Ruach HaKodesh le dice a las Kehilot. Primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice: despójense del viejo Hamex. ¿La vieja qué? Levadura. Para que puedan ser una masa nueva. Porque en realidad ustedes están sin levadura. Por lo que nuestro Cordero de Pesa ya fue sacrificado. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquellos que preparan tortas y preparan ponquecitos y pan que son muy ricos y deliciosos, ¿ok? O que preparan también el pan de Shabbat, se le echa levadura, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa levadura? Crece, hace que crezca la masa, ¿verdad que sí? Y eso también tiene un significado para la vida de un israelita. La levadura representa el ego, representa el yo, lo que quiero ser yo, lo que yo represento, porque yo hablo estas cosas, porque yo he estudiado. Y es lo que se está refiriendo aquí Pablo cuando dice: despójense de la levadura, que es el ego, la hipocresía, la mentira. Quítense eso. Eso es lo que se refiere a celebrar Pesa con panes sin levadura. Que eso mismo sea para ti una señal visible que tú tienes que ser un pan sin levadura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice: ya ustedes están sin levadura. ¿Por qué? Porque el que lee la palabra y lo pone por obra, ¿qué está sucediendo? Está limpiando su alma, está limpiando su corazón, está cambiando su manera de ver las cosas para tener la mente de Yahshua. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él dice aquí: vamos a celebrar el Seder. ¿Por qué? Porque Shaul celebraba Pesa. Él no celebraba la Santa Cena. ¿Cuántos dicen aleluya? De hecho, ni existía el cristianismo en aquella época. Y no es una crítica contra el cristianismo, sino que simplemente nos queremos adaptar lo que dice la palabra. Y listo ya.
como dice Santiago, el que mira la palabra y dice yo no quiero ver, es como que una persona insensata, olvidadiza, que no quiere prestar atención a lo que la palabra le está ministrando. Aleluya. Vamos a celebrar el ceder, no con jamés sobrante, es decir, ¿con qué? Con un espíritu de maldad y sin perversidad, sino más bien con pureza y verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahí está. Vamos al libro de Hechos, capítulo 24, versículo 14. Estamos estudiando la Torá. Y estudiar Torá implica la lectura de las instrucciones del Eterno. Y aquí vemos algo interesante. Recuerden que una vez que Yahshua HaMashiach sube al cielo, Él dice, toda potestad me ha sido entregada a mí. ¿Correcto? Toda potestad me ha sido entregada a mí. ¿Ok? Esa autoridad que tengo yo, la comparto con mis discípulos, con la asamblea. Y a partir de allí es que nacen las quejiló, las asambleas de Yahshua, para comenzar a aplicar la Torah conforme nos enseña Yahshua. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, cuando leemos el Brit Hadashah, el pacto renovado, comenzamos a entender la manera en cómo tenemos que cumplir la Torah con Yahshua. ¿Cuántos dicen amén? Con Yahshua. Dice acá, Hechos capítulo 24, versículo 14. Por esto sí admito a ti. Yo adoro a Elohim de nuestros padres de acuerdo al camino que ellos llaman secta y continúo creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. Ahí Pablo está diciendo prácticamente, yo no estoy en contra de la Torá. No estoy en contra de los profetas. Más bien estoy dándole cumplimiento a la Torah por medio de Yahshua HaMashiach. Vamos a leer ahí mismo en Hechos, capítulo 26, versículo 22. Y leemos estos versículos porque puede que haya alguien de la casa de Judá que escuche esto y piensen que nosotros simplemente somos unos cristianos disfrazados. No, estamos haciendo lo que dice la palabra. Amén. Hechos capítulo 26, versículo 22, dice, sin embargo, hasta este día he tenido la ayuda de Yahweh, estando firme, dando testimonios a pequeños y a grandes, diciendo nada más que lo que ambos, los profetas y Moshe, dijeron que pasaría. Aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Elohim. Simplemente rectificamos lo que está escrito en la Torá y en los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vea, me hice otra pregunta. ¿Por qué Yahweh endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso el Eterno, voy a endurecer el corazón porque yo quiero que endurecerlo? Realmente, ¿por qué Faraón dice la palabra que Yahweh endureció el corazón de Faraón? ¿No se han preguntado ustedes alguna vez eso? ¿O era una persona común y corriente, pero por qué el Eterno endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito, hermano? Vamos a leer en Éxodo. Otra vez, capítulo 10, versículo 24 al 29. Vamos a volverlo a leer. Y sea el Ruach HaKodesh ministrándonos para entender por qué es que Adonai Yahweh endureció el corazón de Faraón. ¿O es que el Eterno no es amoroso? Sí es amoroso, claro que sí. Él no hace excepción de personas, ¿verdad que no? ¿Y por qué con Faraón hizo que se endureciera? Faraón mandó a llamar a Moshe y Aarón y dijo, ve, adora a Yahweh, solo deja que tus ganados y rebaños detrás. Tus niños pueden ir contigo. Moshe respondió, también tenemos que ocuparnos de darnos los sacrificios y las ofrendas quemadas para que podamos sacrificar para Yahweh nuestro Elohim. Nuestros animales de cría irán con nosotros. Ni una sola pezuña será dejada atrás. ¿Por qué debemos escoger algunos de ellos para adorar a Yahweh nuestro Elohim y no sabemos cuáles necesitaremos
para adorar a Yahweh hasta que lleguemos allí. Pero Yahweh, ¿qué dice? Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y él no los dejaba ir. Versículo 28. Faraón les dijo a ellos: váyanse de mi presencia y mejor que no vean mi rostro otra vez, porque el día en que vean mi rostro, ustedes morirán. Hasta este punto, Faraón vio cómo se convirtió el río en sangre. ¿Lo vio, verdad? Sí lo vio. ¿Y qué hizo? Caso omiso. Pero las señales estuvieron allí. ¿Correcto? Luego entonces, el Eterno le dice que va a traer entonces úlceras. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó? Vino úlceras. ¿Faraón qué? Lo vio. ¿Y endureció qué? Su corazón. No me importa. No los voy a dejar ir. Luego manda entonces moscas. ¿Y qué pasó? Faraón tampoco quiso dejar ir. Y eran señales. Y eran maravillas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos prestan acá atención a lo que está el Eterno ministrando? Aleluya. ¿Y qué pasó? No voy a dejar ir. Hasta que entonces tocó el primogénito y ahí fue cuando ya se rindió por completo. Y aún después de eso, ¿qué hizo Faraón luego? Mandó a perseguir a los israelitas para acabar con ellos en el desierto. Faraón todavía, hasta en ese momento, no había dejado de endurecer su corazón. Y presta atención a esto, hermano. Y si quiero lo escribe, tal cual como el Eterno me ministró. Al negar el poder de Yahweh, se endurece el corazón. Al negar el poder de Yahweh, se endurece el corazón. Por eso Yahshua decía: si permaneces confiando, si permaneces confiando, si permaneces confiando. También Yahshua les dijo: ustedes vieron las señales y maravillas que hice con el ciego, con el paralítico, y aún así ustedes no creen en mí. Bendito sea el Abacados. Si ustedes no hubiesen visto las señales y maravillas que yo hubiese hecho, no tendrían pecado. Pero lo vieron y aún así no creen que yo soy. Bendito sea el Abacados. Eso es peligroso, hermanos. Peligroso. Porque ya la persona, al endurecer el corazón, ni siquiera ya tiene, como quien dice, libre albedrío para decidir entonces. No. Venga lo que venga, se hace lo que yo diga. Por el ego, por el orgullo, por la avaricia, por creer que está por encima de Elohim. Faraón negó el poder de Yahweh y por eso Yahweh endureció su corazón. Hay que tener cuidado, hermanos, en este tiempo en que nosotros, por falta de nuestra confianza, poco a poco el corazón se endurezca. Hay que mantener ese corazón que allí, sensible a la presencia. No te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh. Lo dijo él, ¿verdad? No te dije que si crees verás mi gloria. Y los que son humildes de corazón ven la gloria de Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que a lo mejor no estudian todos los días Torah, pero escuchan un mensaje de salvación, creen y él y su familia son salvados y ven la gloria de Yahweh. Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo capítulo 13, versículo 15. Hermano, no se crea que nosotros somos distintos y diferentes a Faraón. Muchos de nosotros que tenemos Biblia por mucho tiempo, a veces nos comportamos como Faraón. Seamos sinceros delante del Eterno. Y el Eterno, cuando ministra esto, es para que nosotros no nos pase como les pasaron los egipcios, sino que tengamos un corazón sensibles. Porque hoy en día, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, muchas veces endurecen su corazón por no creer en aquel que viene en el nombre de Yahweh. Y dice Yahshua HaMashiach y dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque si fuesen hijos de Abraham, creyesen que yo soy. Pero por la dureza de su corazón, ya ustedes
prácticamente son hijos del diablo. Mateo capítulo 13, versículo 15. Yahshua HaMashiach lo reprenda. Dice, ¿cuánto lo tienen? Amén. Porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer arrepentimiento para que yo los pueda sanar. Una persona cuando se arrepiente, ahí ocurre una liberación. Es el inicio, hacer teshuvá, que significa hacer arrepentimiento, es el inicio de una nueva vida para el creyente en el Eterno. Cuando una persona hace arrepentimiento de corazón, ese corazón, ¿qué pasa? Se convierte en un corazón de carne, sensible a la presencia del Eterno. Y ya no vivo yo, sino que Yahshua vive en mí. ¿Cuántos dicen aleluya? Denle un aplauso al Eterno. Ya no vivo yo, sino que Yahshua vive en mí. Dejamos ese corazón egipcio para tener un corazón de Yahweh. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Estamos haciendo, hermanos, un estudio de esta parashá con la intención de comprender por qué es que el Eterno permitió endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué el Eterno hizo pesa? Es lo que usted y yo tenemos que aprender en esta parashá. ¿Por qué el Eterno hizo pesa? Para pasar por alto ¿qué? La muerte. ¿Por medio de quién? La sangre del Cordero. ¿Y qué representa? La señal de qué? De que yo hago distinción entre tú y el resto del pueblo, de la gente del mundo. Celebra pesa. ¿Cuántos dicen aleluya? Entra los pactos de Yahweh, que son los pactos de Yahweh. Amén. Hechos capítulo 28, versículo 27. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Ellos vagamente oyen y sus ojos ellos han cerrado, por temor que puedan ver con sus ojos y oír con sus oídos, entender con sus corazones y hagan teshuvá para yo poderlos sanar. Está citando aquí los apóstoles el mismo versículo que citó Yahshua en Mateo capítulo 13, versículo 15. Aleluya. Él estaba ministrándole, los apóstoles estaban ministrando la palabra y decían, Yahshua HaMashiach es el Elohim, el que nosotros hemos estado esperando, es el Mesías. ¿Y qué pasaba? Los caían a golpe. Israelitas. Y entonces entendió ahí Shaul y dijo, ahora comprendo lo que dice el profeta, que ciertamente ellos tienen el corazón duro, y por cuanto no van a recibir el mensaje. Entonces voy por aquellos que aún no son israelitas, pero quieren recibir la salvación por medio de Yahshua. Reciben la salvación y él y su casa son salvados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 21. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como a Elohim. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como a Elohim, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es necesario muchas veces nacer de nuevo para entender los misterios de la Torá. Mateo capítulo 15, versículo 19. Hermano, estos versículos anótelo, estúdielo, medítelo, para que su corazón sea un corazón sensible. Aleluya. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice lo siguiente. Porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos,
los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras y calumnias. Versículo 20. Estas son las cosas que hacen impura a una persona. Tremendo. Lucas, capítulo 6, versículo 45. La buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenado en su corazón, mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenado en su corazón, porque su boca habla lo que rebosa en su corazón. Lucas capítulo 8, versículo 12. Hermano, que el Eterno mantenga nuestro corazón un corazón de carne. Amén. Aleluya. Para que no caigamos como cayó Faraón. Lucas capítulo 8, versículo 12. Los que están a lo largo del sendero son los que oyen, pero Hasatán viene y saca el mensaje de sus corazones para evitar que se salven y confíen en el mensaje. Ahí mismo en el versículo 15 dice, pero las que cayeron en tierra fértil, estos son los que cuando oyen el mensaje se agarran de él con un corazón bueno y receptivo, y por perseverar dan una cosecha, dan una gran cosecha. Qué distinto hubiese sido que hubiese ido a donde Faraón, Moshe, mira, manda decir el Eterno que deja a mi pueblo. Bueno, váyanse en bendición, busquen su ganado, salgan, y si quiere también oren por nosotros y bendíganos. Qué historia hubiese sido tan distinta, ¿verdad que sí? Pero Faraón no quiso y vio señales y aún lo ignoró, porque él pensaba que Egipto era suyo, que la tierra era suya. Toda la tierra le pertenece a Yahweh y se hace lo que él diga, y nosotros estamos aprendiendo a caminar con él y aprendiendo de su palabra como estamos haciendo hoy, para tener nuestro corazón ¿qué? Sensibles a su presencia. Póngase de pie, hermano, allí donde usted está, póngase de pie. Vea, una de las tácticas que hace el enemigo muchas veces para convertir el corazón de un ser humano, un corazón de piedra, es hacer tácticas de decepciones en la vida de una persona. Hay quienes entonces tienen un proyecto que quieren hacer, están entusiasmados y el enemigo busca la manera de truncar ese proyecto para causar decepción y amargura en el corazón de la persona. Hay quienes a lo mejor van a una asamblea, esta no, por supuesto, van a una asamblea y van con la expectativa de encontrarse con el Eterno, y resulta ser que el hermano que está cerca es más parecido a Faraón que el Eterno. Porque las tácticas del enemigo es causar decepción en el corazón de las personas. Y por eso es que Yahshua HaMashiach dice, el que permanece ¿qué? Confiando. Porque las tácticas del enemigo es causar ¿qué? Discordia, rencor, amargura, celos, intriga, contienda. ¿Y qué es lo que dice entonces Pablo en el libro de Efesios? Colóquese ¿qué? La coraza. Aleluya. Para entonces evitar que esos dardos que son lanzados penetren el corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? Mantener ese corazón sensible a la presencia del Eterno. Si usted cree que Yahshua HaMashiach hizo milagros y maravillas, el mismo que hizo milagros y maravillas hace años atrás es el mismo que no cambia y puede hacer milagros y maravillas contigo. Aleluya. Amén. Por eso es que todos aquellos que creen y confían en Él, juntamente con Él serán resucitados. Hermanos, el único camino y la verdad y la vida se llama Yahshua HaMashiach. No fue que nosotros subimos, no, fue aquel que descendió. ¿Cuántos dicen aleluya? Y tomó ¿qué? Un Mishkan, un templo, un cuerpo físico, y habitó entre nosotros. Y vimos su chequina, y vimos su gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? A Él sea toda la gloria, hermano. Denle un aplauso al Eterno por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.